Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, nada. Hoy os traía un libro que la verdad es que me impresionó muchísimo cuando lo conocí, me pareció súper interesante, ¿no? Para cuando tienes esas faltas de creatividad, cuando no estás muy seguro de cómo poder darle una nueva perspectiva, ¿no? A tu proyecto, a tu idea, a tu diseño, a tu vídeo, lo que quieras. Al final, esto es como todo, necesitas inspirarte, ¿no? Hay que inspirarse en cosas. Poder sentarte y mirar la pantalla o mirar al cielo y esperar que te caiga la inspiración de la nada, pero eso realmente es complicado. O sea, que hay ejercicios para agilizar, ¿no? Esa inspiración, ¿no? Entonces es importante bueno, que lo tengamos en cuenta y que tengamos algunas herramientas que nos permitan agilizar esos procesos, ¿vale? Para que podamos hacerlo mucho más rápido. Así que nada, os traigo un así que nada, os traigo un libro que se llama 99 maneras de contar una historia, ¿vale? Que es un libro de Matt Maiden. Es un libro, si no recuerdo mal, de finales de los 70, o sea que es un libro que ya tiene bastante tiempo, pero es muy interesante el tema de la conceptualización, ¿no? Y cómo trabajan los diferentes puntos de vista de una misma historia. Es muy impresionante, la verdad. Vamos a verlo. Este es el libro, ¿vale? Un momentito. Vale, pues aquí lo tenemos. Bueno, la verdad es que lo estaba buscando, pero me está costando mucho encontrarlo físicamente. Es un libro que se hace de rogar. O sea, está en plan en Estados Unidos y eso, pero está complicado de traérselo. En fin, vamos directos al tema. El libro es bastante sencillo. Matt Madden es un historietista, ¿vale? O sea, hacía viñetas, ¿no? Cortas. Y bueno, básicamente lo que nos propone, esto está basado a su vez en otro libro, pero bueno, no nos vamos a liar tanto. Él lo que nos propone es una historia, ¿vale? Una historia muy sencilla, que es la que estamos viendo aquí, y cómo la va adaptando desde diferentes tipos de puntos de vista, ¿no? De cómo se puede contar esa historia, desde, bueno, lo que dice el título, ¿no? Cómo se puede contar esa historia. Entonces, la verdad es que es espectacular. O sea, a mí me ha dejado flipado y veréis por qué. Ahora lo vais a ver. La historia es muy sencilla, ¿vale? Es él mismo, además se viñeta él mismo, trabajando en su portátil, fijaos el portátil del año de la Picor. Él trabajando en su portátil y, y lo que tiene es que nada, está viendo el portátil, se levanta, fijaos que en el plano, ¿no? En cómo en los gestos, ¿no? En cómo se posiciona él, se levanta, cierra el portátil, sale de la habitación, va dirección a la cocina y alguien arriba le pregunta what time is it? What time is it? Alguien arriba le pregunta what time is it? O sea, bueno, ¿qué hora es? Él le dice son las 1:15. Gracias. Abro la nevera y dice no sé qué demonios estaba buscando, ¿no? Pues algo muy típico que nos ha pasado a todos, ¿vale? Genial, perfecto. Hasta ahí una historia súper común, algo totalmente normal, ¿no? No veo nada raro. Bien, él nos va a empezar a contar esta historia desde diferentes puntos de vista y lo primero que hace es mostrarnos los elementos que tiene la historia, o sea, los frames, los marcos, ¿no? En los que ha dibujado, aquí los tenemos, los formatos de los marcos, el protagonista, el escritorio, el ordenador, los diálogos y las fuentes, ¿no? Bueno, también incluye la escalera, el reloj y otro diálogo. Entonces, con estos elementos tan sencillos, o sea, estamos hablando de 9 elementos y muy básicos, nos va a contar la misma historia un montón de veces. Por ejemplo, nos la cuenta describiéndola como si estuviéramos, no sé, desayunando con él en algún bar, por ejemplo, o tomando una cerveza, ¿no? Entonces, la describe la historia. Pues bien, es otra forma de contarlo. Viéndola en primera persona. O sea, realmente es una herramienta muy interesante porque la puedes aplicar tanto a copy, a vídeo,
a las diferentes formas en las que tenemos de contar una historia. No es necesariamente que sea una cuestión de vídeo, de cómic, de ilustración, de redacción. Se aplica a todo. Se aplica a todo. Entonces, a mí me parece que es una herramienta muy buena para ir viendo de vez en cuando no sepas muy bien cómo darle la vuelta a las cosas, la trasteas y enseguida vas a ver que tienes buenos... se te empiezan a ocurrir más ideas. Aquí vemos lo mismo, pero en primera persona. ¿Vale? Vemos el ordenador, vemos la o sea, ¿qué es lo que vería él, el Matt Madden, cuando está bajando a la nevera? Pues genial, otra forma de verlo. Otro punto de vista, desde otro personaje. La historia sigue siendo la misma, ¿vale? Están en una casa, bueno, en este caso vemos desde el punto de vista de Jennifer, creo que es su mujer, ¿sí? Y entonces, bueno, pues le pregunta qué hora es tal y ya está, no tiene más... Otro punto de vista desde la nevera. ¿Cómo se vería esta historia desde la nevera, no? Pues no se ve nada, se veía así bajito, como el ojo, what time is? ¿No? Entonces vemos aquí un poco esto y al final abre él la nevera. Otro punto de vista desde fuera, estilo Boyer, ¿no? Además es curioso y está muy, muy bien reflejado porque efectivamente tú desde fuera... Aquí parece que tiene como la ventana abierta y lo irías como a medias, ¿no? Entonces lo esconde detrás de los marcos de la ventana. Me parece espectacular, la verdad. Esto qué bien traído, ¿no? Qué buena forma de representarlo. ¿Cómo serían solamente los sonidos, ¿no? Si fuera un ciego, por ejemplo, el que viviese esta escena o estuviera ahí presente, ¿cómo la viviría? Bueno, esto ya pasamos ya casi que a un siguiente nivel. Hasta ahora estamos viendo como perspectivas, ¿no? Distintas perspectivas de personajes o de formas de ver la historia, pero al final desde un punto de vista de otro personaje o de un personaje externo, pero ahora ya vamos a verlo desde distintas perspectivas desde el punto de vista de conceptualización. O sea, aquí estamos viendo el desarrollo que tiene un cómic, ¿no? En este caso entiendo que es el desarrollo de una historia y cómo se aplica a su misma historia. Tremendo. Primero el guión, el script, la miniatura, el pincel, el lápiz gordo, el lápiz fino, bueno, en fin, nos va contando un poco todos los estilos y va avanzando igual que avanza, o sea, evoluciona igual que evoluciona la historia. Espectacular. Aquí, por ejemplo, aplica diferentes estilos, ¿no? de personajes, o sea, de distintos tipos de cómic también. Aquí ya pasamos a ver toda la historia en una sola imagen. Ya no tenemos viñetas. Hemos cambiado y ahora tenemos una sola imagen. Pero nos está contando lo mismo. Está contando que es una persona... Bueno, esto concretamente además debe estar basado en algunas imágenes de estas de... yo creo que de protesta, de esas de más... No sé cómo decirlo, a lo mejor un estilo comunista, algo así, pero bueno, no sé si me estoy colando a lo mejor. Pero bueno, de todas formas lo cuenta todo y describe sobre la propia imagen. Ahora lo vemos en imagen, en fotografía. Es otra forma de contarlo. Esto sería, supongo que la traducción al vídeo, ¿no? O la fotografía de lo que sería esta historia. Es exactamente los mismos planos. Y bueno, esto nos da a entender efectivamente que esto debe ser su casa y que su casa era similar a lo que él dibujaba. En formato manga, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta que el manga se lee de derecha a izquierda, entonces empezaríamos en esta viñeta. Igual, tenemos la perspectiva de él, aunque en este caso sí que hemos cambiado la vista, pero tenemos esa perspectiva. Cierra el portátil, sale de la habitación, la chica le pregunta, abre la nevera, se sorprende y entonces se acuerda de que no sabe por qué está aquí, ¿no? Pues usando elementos muy característicos del manga, ¿no? Esas rayas, esas líneas, las perspectivas, ¿no? Este viñeteado con las sombras. ¿Qué pasaría si fuese un alienígena, ¿no? O si fuese un marciano que llega y que hace lo mismo? No nos cuenta qué es, o sea, nos pone esos símbolos, no dice realmente qué está diciendo, pero nos podemos hacer una idea de lo que nos quiere contar, ¿verdad? En este caso, pues lo cuenta desde el punto de vista de que ha habido, parece como que un homicidio, algún crimen, algo ha pasado, ¿no? Y nos lo cuentan desde el punto de vista de un inspector que va contando qué es lo que, o sea, está reconstruyendo los hechos
y lo hace a través de esta otra forma de verlo. Aquí exactamente la misma historia. Fijaos que incluso es que se parecen un montón además todas las perspectivas, las viñetas, todo, pero es una mofeta, es un hombre mofeta. Aquí volvemos a lo de antes, tenemos una sola imagen, en una sola imagen nos está contando todo, que entiendo que es la imagen desde su estudio, ¿no? O sea, estamos viendo aquí el ordenador y desde el fondo se ve como, pues bueno, toda la escena que está ocurriendo. Los detalles pintados de modo rápido, ¿no? O sea, qué es lo que ocurre, ordenador, silla, los movimientos, ¿no? de la mano, dónde está la mano y qué es lo que hace. Este me parece bastante interesante, me resulta muy, muy curioso, porque, a ver, quiero ver si lo puedo aumentar, porque es que me ha parecido súper curioso. Fijaos, el marco es el diseño que estamos viendo originalmente. Entonces damos por hecho que él está en un escritorio, en su casa, ¿no? Pero de repente dice, bueno, podría ser que esta viñeta él estuviera en un barco y no tuviese nada que ver con lo que estamos hablando antes. O sea, realmente está rompiendo completamente el patrón que teníamos, el concepto, ¿no? El patrón que traíamos hasta ahora, pensando que estaba ahí, y resulta que a lo mejor está en otro lado, o esta, que está volando, ¿vale? O esta, que hay dos personas, o sea, que viven dos personas ahí. O esta me parece espectacular, o sea, esta es solamente, si veis por dónde pasa esta línea, es donde corta la viñeta y aquí se ve la escalera, pero es que el tío ha sacado todo un estadio como si estuviera patinando con un pelo largo, no sé qué, o aquí montado a caballo, o sea, o no es una nevera, es un robot realmente, y encima es el robot el que da las gracias, ni siquiera es la otra persona, que está montado sobre unos zancos, en fin. Este sí me ha parecido realmente interesante porque es como una forma de expandir el universo, ¿no? De lo que pensábamos o habíamos dado por hecho, resulta que no era así. O sea, resulta que no era así. Entonces, bueno, pues lo veo bastante interesante. Vamos a volver, pantalla completa. Vale. Bueno, aquí ya nos salimos de la viñeta, nos salimos del estilo, nos salimos de todo, pero al final el tío es un máquina porque nos está contando la misma historia otra vez. Entonces, esta vez nos cuenta la historia, pues eso, a través de estas ilustraciones medievales, que no sé, pueden ser en pergamino, libros, no sé exactamente dónde se aplicarían, pero es brutal, ¿no? Como, fijaos cómo están midiendo la hora, ¿no? Como medirían la hora solar, ¿no? Y cómo abren algo donde guardan las cosas. En fin, ves, aquí incluso está en latín, yo creo, ¿no? Jessica dice, quid ora est inquit. En fin, curioso, ¿no? Aquí otro, supongo que será algún tipo de viñeta clásica de allí, pero contan la misma historia, pues modificando los personajes, pero usando la misma historia. Aquí estilo cómic más tradicional, en el que pasa lo mismo, aunque, bueno, más tipo estilo de cómic de terror, ¿no? Y eso. Lo mismo, esto debe ser algún tipo de estudio de algún tipo de cómic más típico de allí. A mí no me suena que tener cosas así, pero bueno, es otra forma de contarlo. Otra forma, Tintín, como si fuera unas viñetas de Tintín, ¿no? Además es muy clásico los movimientos y los colores, ¿no? Tan destacados. Otra forma, que si fuera un superhéroe, en este caso hemos cambiado ya, es como el Doctor Frío o algo así, ¿no? Que está diciendo que nunca podrá parar el refrigerador, como si fuera un superarma, ¿no? Llega aquí, además aquí utilizan el recurso de la hora, ¿no? Y dice, it's spam mailing time, ¿no? It's spam mailing time. Bueno, pues nos está contando aquí sí que se ha ido mucho, ¿no? De la perspectiva de lo que estamos hablando, pero a mí me parece muy interesante, la verdad. Ojo con esto. O sea, ya ni siquiera estamos viendo en modo historia. Ha dicho, pues un mapa, y lo mejor de esto es que funciona. O sea, este mapa es brutal. ¿Cómo leemos de izquierda a derecha? Bien, pues entonces la historia empieza en laptop, pasa por escritorio, silla, o sea, nos va haciendo el recorrido de la historia. Todo esto ocurre en la región de study, ¿no? De la habitación.
y va pasando al dining room, ¿vale? En el que se cruza, ¿no? Con el What Time Is It, en la República. Todo esto ocurre en la República de Matt, ¿vale? Separado de los United States of Jessica, ¿vale? Jessica, que se encuentra en el pueblo de la tabla de dibujo, ¿no? En el Upstairs Studio, en el estudio de arriba, ¿no? Está la terraza, está la cocina, está la ventana, que está representada como un lago. Es que es espectacular, o sea, al final, y el camino llega al refrigerador y continúa un desierto, que no sabemos qué es, de qué narices es lo que estaba buscando, ¿no? Aquí, pues lo mismo, pero añade un punto de color en cada viñeta y en la última los junta todos para hacerla colorida. Aquí, por ejemplo, empieza pues a sacar cosas de la nevera y al final lo que acaba es siendo un sueño, ¿no? Es otra forma de contarlo. Pues estilo también viñetas, estas viñetas de los cómics de los 40, los 50, espaciales, estas con los estereotipos a más de hombre-mujer, esos pelos de los 60. En esta, por ejemplo, se muere, ¿no? Y entonces va a ver a Dios y entonces las partes principales nos las mantiene, como el What Time Is It, nos la está manteniendo para darle sentido y justificación a esa versión de la historia, ¿vale? Aquí nos cuenta la misma. Daos cuenta que a veces nos cambia lo que es la historia en sí, o sea, nos cambia los protagonistas, lugares y tal de la historia, y luego juega con los conceptos, o sea, con los estilos, con los conceptos, con los puntos de vista. O sea, no solamente es la misma historia con distintos personajes, ¿no? Por ejemplo, o aplicar la misma historia a distintos espacios, ¿no? Distintos conceptos, ¿no? Es realmente pues eso, con aquí, por ejemplo, aplica diferentes estilos, ¿vale? Pues ha utilizado diferentes estilos que me imagino que serán, bueno, como lo dice aquí, de estilos de diferentes, pues eso, de ilustradores o gente que se dedica al tema este, ¿no? Ojo, este me flipó, este me ha encantado. Lo ha traducido a binario. ¿Cómo es la historia en binario, en código binario? 001101100001110. Aquí ya directamente me hace un análisis de cómo es o sea, me ha hecho una tabla de cómo es un diagrama de cómo van los hechos en función de la hora y de las localizaciones, ¿no? Brutal. Aquí ha hecho unas, ¿cómo se dice esto? Unas instrucciones con señalética tipo de peligro, ¿no? Como las de los aviones y eso. Mantenga la calma, ponga, cierre, ¿no? sus recursos, tal. Póngase en lugar seguro, ¿no? La puerta. No utilice los elevadores. Bueno, determina el tiempo. Es que es brutal cómo ha adaptado a todo esto. Aquí lo ha convertido en un storyboard. Nos está contando que este plano, además, con esto sería relativamente sencillo ver la escena. Aquí vemos que tenemos un zoom out y que el personaje se está levantando. Aquí es desde dónde está viniendo el personaje, hacia dónde va la acción o la escena, ¿no? Él viene por aquí y tenemos una acción desde las escaleras de arriba, el movimiento de la muñeca, el movimiento de la nevera y el zoom in final de cómo de él mirando la nevera. Pues también es una otra forma de contarlo. Ojo con esto. Aquí nos está diciendo que ha hecho, o sea, lo ha transformado en anuncios, en una página de anuncios de periódico, y encima funciona y nos está haciendo una referencia a todo, ¿no? A un anuncio de ordenadores, un anuncio de muebles, de ropa, de escaleras, de reloj. Es brutal. Es verdad que necesitas conocer la historia principal para poder ver esto, pero lo que estamos hablando, todo esto es para que luego lo utilicemos en versiones, o sea, en encontrar diferentes versiones de o esa historia, o esa idea, o ese concepto, o eso que estamos buscando, es darle una vuelta de tuerca y encontrar la forma correcta de cómo contarlo. Y esto es brutal, ¿vale? Aquí esto es la misma historia que vuelve a contarla, no sé por qué, pero se ha colado aquí.
y aquí nos la cuenta, pero como en el trayecto de su vida. Y aquí lo que me parece interesante es las posiciones, ¿vale? Aquí tenemos al personaje sentado mirando a la pared o de espaldas, vaya. Aquí tenemos el personaje de pie, fijaos que se parece un montón. El personaje marchándose o atravesando una puerta. Bueno, aquí lo han vinculado a la parte esa de la boda, ¿no? Y de la relación con la mujer, ¿vale? El thanks lo han cambiado por el tener un hijo. Y curioso ese final, ¿no? De qué demonios está buscando, ¿no? Ahí al final de tu vida te preguntas qué demonios está buscando, ¿no? Aquí, pues como diferentes versiones en diferentes sitios, o sea, diferentes culturas, ¿no? Es como multicultural, pues Cuba o Sudáfrica o yo qué sé, o Marruecos, ¿no? De como diferentes sitios. Aquí ya más evolución ya a lo loco, ya desde el Big Bang, aquí ya más a lo loco, o sea, en plan desde el Big Bang hasta los organismos unicelulares, pluricelulares, cómo salen del agua, cómo se van desarrollando los primeros mamíferos, las herramientas, ¿no? Y cómo acaba en el tema de la nevera. Aquí esto es muy bueno porque es también otra perspectiva, lo estamos viendo así como súper mega drama, ¿no? Y bueno, cuando estamos por llegar al final nos damos cuenta de que realmente es una audición. Nos dicen aquí, right, well, can you next, ¿no? Perdón, we call you next. Te llamaremos, ¿no? Es como, correcto, ya te llamaremos, siguiente. Entonces es como que ha mega dramatizado y como que, tío, un pirate, ¿sabes? La historia contada en planos horizontales, planos verticales. Aquí tenemos los detalles, ¿vale? De las acciones, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Tecleando, se levanta, mira, ¿no? Huele, se fija en el reloj. Pues es un poco en la parte de los detalles. Esta también me parece súper interesante y nos cuenta la historia como en diferentes dimensiones, por así decirlo, ¿no? O sea, aquí creemos que nos va a contar la historia siempre, pero resulta que es esto, ¿no? Parece que es como un imán. Efectivamente es un imán de la nevera y es una nevera mini, él es bastante más grande y encima se vuelve a repetir la historia, ¿no? De qué demonios es lo que estaba buscando, pero es que resulta que todo era parte de una imagen que estaba trabajando dentro de su ordenador al principio, o sea, nos devuelve a la misma escena. Podríamos hacer un bucle, ¿no? de esta historia, es en bucle, arranca igual que empieza y fijaos cómo nos cuenta la historia en este caso. Aquí pues simplemente ha cambiado la perspectiva, tenemos una perspectiva isométrica de la historia, de las diferentes viñetas. Aquí le ha aplicado a una casa de muñecas. Esto es pues una casa de muñecas y cómo sería, fijaos cómo son los movimientos del personaje. Aquí lo ha simplificado mucho. También lo simplifica con viñetas y esta es la simplificación ya máxima, ¿no? Es como la línea mínima como para que se entienda, aunque yo creo que es demasiado porque sin la historia original no la entenderíamos, aunque sí que nos llegamos a dar cuenta de la misma historia porque ya conocemos la historia original. Aquí le da la vuelta. En vez de eso, le añade todo el detalle posible, todas las sombras, añade detalle. O sea, aquí le ha quitado todo el detalle, le ha hecho lo más simple, aquí le ha hecho lo contrario, le ha añadido todo el detalle. Ojo aquí. Esta historia ha cogido el texto, o sea, solamente el copy, y se lo ha aplicado a otros personajes. Completamente distinto, otras localizaciones, todo, completamente todo distinto. Y entonces es un señor ahí esperando, no sabemos, algo está esperando, ¿no? Ahí con cara un poco así ansiosa. Pregunta a un niño qué pasa, qué hora es, 1:15, gracias. O sea, el texto es el mismo. Vemos la cara triste del hombre y cómo se da la vuelta. Y entonces vuelve a preguntarse lo mismo. ¿Qué demonios estoy esperando, no? ¿qué demonios estoy buscando? Entonces te puedes imaginar la historia de por qué está así, qué es lo que está haciendo, ¿no? Igual es que siente que no ha hecho las cosas bien y se quiere ir de su casa. Igual es que está esperando a una mujer con la que pasar el resto de su vida y sabe que no va a venir. No sé, no lo sabemos bien, pero la historia cobra sentido utilizando el mismo copy. Es brutal. Vale, aquí directamente elimina a los personajes. O sea, no se ve. Y bueno, ya está.
Bueno, a mí me ha gustado mucho. La verdad es que me parece me parece una herramienta brutal, brutal. Por lo que os decía antes, es una herramienta que te permite jugar con tu cabeza. Y bueno, yo os he enseñado unas cuantas, pero son 100. O sea, creo que os he enseñado unas 40. Todavía hay otras 60 más para ver. Entonces es súper interesante verlo y ver las distintas formas de perspectiva que puedas tener, porque de aquí puedes sacar mogollón de ideas o mogollón de perspectivas de tu idea. Tú tienes una historia, tienes una idea, tienes un copy, tienes una landing, tienes un vídeo, tienes algo que quieras mejorar, que quieras cambiar la perspectiva, que crees que se puede transmitir mejor, pero no sabes cómo hacerlo. Cógete este libro, te lo lees y le das vueltas a tu idea mientras vas leyendo el libro. Y al tiempo te vas a dar cuenta de decir, hostia, ¿y si lo planteo, no sé, desde, pues eso, y si cambio un vídeo, cambio la perspectiva del vídeo, ¿no? Lo voy a hacer todo desde, no sé, un top view, ¿no? Una vista desde arriba del vídeo. O voy a probar a cambiar la historia y los personajes los voy a interpolar, ¿no? Entre ellos. Voy a poner al personaje principal como el secundario como el principal. O, en fin, aquí te pones y puedes hacer todas las ideas que quieras y el desarrollo que te dé la gana. Bueno, está muy guay. La verdad es que a mí me gusta mucho. De vez en cuando entro, lo miro, me sirve para refrescarme un poquito de ideas y sacar pues nuevas prácticas que sé que pueden llegar a ideas muy buenas realmente. Así que nada, yo os lo recomiendo y si lo podéis comprar, me escribís y me decís dónde, porque a mí me está costando lo suyo encontrarlo y si no, pues bueno, en PDF también se puede conseguir. Bueno, nada, espero que os haya gustado y seguimos viéndonos por aquí. Un saludo.